Bueno, ahí hablamos con Pablo Montaña. En este caso, Pablo, queríamos saber cómo está Maju Lozano. Bueno, ella está transitando ya casi la tercera semana, un poco más lento, ¿no? Cada persona transita el COVID como se puede, con diferentes síntomas. Ella está en su casa, por suerte, y bueno, ayer subió una foto en su cuenta de red social Instagram contando un poquito que está siendo un poco más lenta la recuperación. Bueno, cada uno, como te decía, ¿no? Cada uno con su tiempo, ¿no? Que puede, agradeciendo el cariño de la... Sí. El tema es, bueno, sabemos que este virus afecta a los pulmones, entonces acá ella hace hincapié esperando que sus pulmones se recuperen un poco más. Se la ve bien dentro de todo que está en su casa, pero bueno, cada uno es más lento y ya te lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Claro, y depende también el síntoma. Hablábamos de los demás. Obviamente cuando hay... el típico es el cuadro respiratorio, pero puede haber otros síntomas. Ahora, cuando te toca un cuadro respiratorio y obviamente te repones, no hay, digamos, una normalidad de un día para el otro. Por ahí, qué sé yo, querés hablar mucho y te agitas un poco, por ahí querés caminar de más y sentís una agitación que no es común cuando no te pasó nada. Así es, sí, el cansancio y es lo que más se nota, el dolor corporal y obviamente el tema de la respiración y los pulmones, que a veces te falta el aire al hablar, al moverte. Lo loco de esta enfermedad, para decirlo de alguna manera, que los síntomas son totalmente variables, se van por el mismo camino. Y un poco... cada uno lo transita de manera diferente. Claro, hay gente que está internada hace mucho tiempo, gente que no es necesario que esté internada tanto tiempo, gente que se recupera en su casa. Claro, es tan variable que está bueno escuchar los testimonios y también está bueno compartir los casos. Por ejemplo, ayer estaba escuchando de gente que perdió el gusto y el olfato, que es algo muy común, pero después, aun cuando da negativo, no lo recupera de un día para el otro. Esto puede pasar días, incluso meses. Y yo no lo sabía. Por eso, de escuchar los casos, uno se va enterando de cosas que nos plantea nuevas y distintas este virus todos los días. Ahora, vos contame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la pasaste? Cuando te enteraste, digamos... A ver, yo tuve una semana totalmente sin síntomas y por una cuestión de un contacto estrecho. Después, a la semana me hice el hisopado pensando que iba a ser negativo y la sorpresa fue el positivo. ¿Con síntomas o sin síntomas? Los primeros 3 días normales, sin síntomas. Sin síntomas, ningún síntoma. Nada, ni fiebre. Eso. O sea, te fuiste a hisopar por el contacto estrecho por positivo. Por recomendación de mi médico. Sí. De hecho, yo me había aislado previamente. Bueno, lo sabemos, lo hemos hablado acá. Sí, claro. Alejo, mi posible caso estrecho habría sido Babi Checopar. Yo había tenido una discusión con él, ¿te acordás que lo hemos hablado? Sí. Entonces me había tomado la semana, sin saberlo. Cuando yo me entero que Babi da positivo, ahí es donde yo me aíslo totalmente, más de lo aislado que estaba, porque si bien yo no estaba yendo a trabajar, estaba en mi casa, no se puede hacer otra cosa. Mis trabajos son en mi casa, acá estoy saliendo de mi casa, y ahí me termino de aislar mucho más de lo que estaba aislado. A la semana exactamente, a los 7 días, por decisión propia mía, decisión de ansiedad, si querés tomarlo de alguna manera, decido hacerme el hisopado. Claro. Lo hago, a las 24 horas me llega el resultado con positivo. Ahí te sorprendiste, pero sin igual síntomas. Que hace una semana. Bueno, exactamente. Bueno, sin síntomas. Bueno, ahí... Después, por una recomendación de mi médico, yo... Claro, pero ahí está bueno hacer un punto porque la cuestión anímica, lo emocional juega, ¿no? Aún sin síntomas. Vos te enterás que sos positivo. ¿Cómo lo tomaste? ¿Con normalidad? ¿Te angustiaste? Algunos dicen, me sugestioné, me empiezan a aparecer síntomas por todos lados. No lo podía creer. La verdad que no me lo esperaban, ni yo, ni mi familia. O sea, no había tenido ningún síntoma.
tenía un dolor muscular que es normal en mí por una cuestión mía de la espalda, nada diferente. Y ahí, al tercer día, por recomendación de mi médico, me dice, ¿vos te estás midiendo la oxigenación en sangre? La verdad que no. No tenía un termómetro en mi casa. Y ahí veo que la oxigenación estaba muchísimo más baja de lo normal. La controlé durante 48 horas. Esto fue un jueves. Y el sábado al mediodía, por recomendación de mi médico, me interno. Es un punto interesante sábado porque perfecto. Mucha gente con positivo, sin síntomas, ha comprado ese aparatito que vos decís para poder en tu casa medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre, que te dan un porcentaje, 90 y pico, no lo tengo ahora. Cuando baja tenés que estar atento. Porque vos no te das cuenta que tu sangre está menos... vos no te das cuenta, y es peligroso, pero no te das cuenta que tu sangre tiene menos tu sangre tiene menos oxígeno de lo que se necesita. Sí, de todas formas, Dani, a ver, cuando uno tiene un COVID leve, a medida que van pasando los días, los médicos que te hacen el seguimiento, hay como una especie de tensa calma, porque si bien hubo muchos casos donde la gente la pasó súper bien, hubo otros que lo transitaban bien y después se agravó. Entonces los médicos te van diciendo, bueno, ojo que llega el 7º día o el 8º día, donde en muchos casos la situación se agrava. Fíjate cuando te levantás a ver si podés respirar. Y digamos, uno no es que, uy, tuve fiebre y estoy de vacaciones. No, no, está como el alerta constante. Así es. Yo me medía la fiebre y bueno, sábado bien, domingo estuve bien, hasta el punto que te puedo contar que por teléfono hice parte del programa de radio que soy parte, y el lunes al mediodía, Dani, me olvido de todo. Me dolía todo el cuerpo. Claro. Obviamente, estaba medicado, me estaban pasando medicación por sangre y eso. Y fue una semana que se pasó rápido de alguna manera y eterna para el otro, porque la internación, y esto es lo que quiero oír, estás totalmente solo. Claro, y estás solo, ¿no? Qué angustiante. Sí, esa palabra la repiten en una mucho. habitación común. Esa soledad es de suma angustia porque obviamente no tenés ninguna contención. Ahora vos fíjate cómo no podés confiarte ni aflojar hasta el final, porque venías bien, o sea, venías positivo pero bien, y de repente de un momento para el otro es como que se te vinieron todos los síntomas o los más comunes de golpe. Sí, estás totalmente solo por una cuestión de... Yo estaba en una habitación común, todo bien, nada, pero bueno... La anécdota o el ejemplo más claro es cuando llamás a la enfermera, que apretás el botón de la enfermera, si alguna vez uno estuvo internado, te llaman por teléfono y le tenés que decir todo lo que necesitas, porque entran de una vez. Claro. Entonces, desde el agua, que ya se había terminado de pasar la medicación, algo para dormir, porque ya era la noche y no podías dormir, porque el cansancio te pasás de revolución, o sea, no es que estás cansado y te dormís, y eso, y entran todos. Lo mismo con la comida y eso. Eso fue el transcurso de los días, y yo el viernes siguiente, el jueves siguiente ya estaba de alta. Pero bueno, hay otros casos que directamente van... Bueno, estaba con una bigotera también, claro. o sea, recibía oxígeno, no llegué a la mascarilla, que es cuando ya te abarca toda la cara, pero bueno, es diferente. Bueno, duro, en general duro, pero vos fíjate, duro pero distinto a otros, por eso es interesante escuchar todos los testimonios, ninguno lo transita de la misma manera, ¿eh? Hay algunas cuestiones en común, por supuesto, la soledad, la angustia, la ansiedad y demás, pero las historias son muy distintas y queríamos conocer la tuya. Gracias, Pablo, y nos alegra que estés de nuevo con nosotros en este contacto de cada semana, en esos dos contactos, y que realmente estés recuperado. En algún momento nos preocupamos mucho por vos. Bueno, que sigas. Muchas gracias.